Hoy abordamos el segundo capítulo del programa que estamos realizando con la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Caterina Costa Bumbúfal. Ahora con otros temas que quedaron pendientes luego del primer episodio. Desafíos sobre la revolución industrial, esa cuarta revolución de la que tanto hablamos, el acuerdo comercial de la Unión Europea y otros temas de interés. Gracias por acompañarnos a este nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Gracias por acompañarnos a este nuevo episodio, el segundo, donde nos acompaña obviamente también la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Caterina Costa Bumbúfal, y con quien hicimos un primer programa donde despejamos, Caterina, algunas inquietudes. Pero tú en ese programa mencionaste 2 veces un tema que lo tenía aquí anotado y que para mí constituye el verdadero desafío hacia el futuro. Tú mencionas siempre la cuarta revolución industrial, esa donde está la tecnología, aquella donde se empieza a visibilizar la necesidad de, a través de una gran inversión, efectivamente en todos los avances que la ciencia ha dado para que la industria sea mucho más eficiente y dirigida, al final del camino también dicen puede tener un sacrificio de la mano de obra y lo que es personal. Y eso, antes de hacerte la pregunta, me hace recordar la experiencia de Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur altamente tecnificado, el mayor índice de gente con suicidios, altísima competitividad, falta de trabajo, una Corea del Sur que en 50 años dio la vuelta a 180 grados, una de las economías más prósperas del mundo, pero con grandes niveles de estrés por el tema laboral. ¿Qué opina la presidenta de la Cámara de Industrias, tú, Caterina, sobre la cuarta revolución y su efectiva aplicación hoy en el mundo y poco a poco y progresivamente en el Ecuador, que no se puede quedar atrás? Así es, son realidades mundiales que ya las hemos vivido. Tuvimos a fines del siglo XVIII la primera revolución industrial, la segunda vino 100 años después, cuando se empezó a utilizar la electricidad en los procesos industriales. Posteriormente, año 1960, ya vino el tema ya de la computación, y ahora estamos en la cuarta. Efectivamente hay presagios de pérdida de puestos, de puestos de trabajo, que preocupa, pero la historia nos enseña que esos puestos de trabajo que se perdieron se convirtieron después hacia lo que el mundo en ese momento necesita. Hay que por eso trabajar muy de la mano, en mi caso la industria, con la academia. Hemos tenido algunos contactos, tenemos convenios con algunas instituciones académicas para lograr preparar a ese talento humano hacia lo que se está necesitando, pero también sabemos que muchas de las profesiones que hoy existen no van a existir dentro de pocos años. Y por otro lado, sabemos que nuestros hijos se están educando para profesiones que hoy no existen. Entonces, es importantísimo no quedarse atrás. Acuerdos como el de la Unión Europea son básicos porque existe hoy en día ya una brecha tecnológica por distintas razones que se ha generado, y es posible con esos acuerdos como el de la Unión Europea o ojalá pudiéramos tener con Estados Unidos o con la misma Corea, acuerdos de alcance parcial, tal vez por lo difícil de la relación entre los dos países, pero tenemos que estar siempre unidos a la academia en los temas de capacitación y buscar que ese recurso humano pueda aportar en virtud de las realidades actuales. Y es correcto, ese es el gran desafío de la cuarta revolución, además de que para esa revolución industrial, Caterina, no es menos cierto que se necesitan ingentes recursos. Es decir, si mañana una industria quiere, como en efecto se busca, inclusive personalizar los productos, uno requiere que esa eficiencia sea el resultado de una gran inversión económica, y cuando los márgenes son pequeños y las líneas de crédito son complicadas, en una economía dolarizada además, eso puede ser un desafío. Es verdad, hay tal vez 4 desafíos que yo visualizo, ¿no? El uno es
esa percepción del industrial, en mi caso, de estar atento a las oportunidades, ¿no? ¿Dónde están esas oportunidades? Teniendo bien claro que el que asume el riesgo, el primer riesgo, es el que más oportunidades de éxito puede tener. Otra realidad es que en ese contexto los temas de alta eficiencia energética, consumo de materiales, esos son claves. Y hay que hacer una revolución hacia adentro. Las empresas tienen que internamente involucionar, pasar esos procesos en donde la innovación y el encontrar los puntos débiles son uno de los detonantes. La capacitación del talento humano y definitivamente la inversión en tecnología, en laboratorios, y para eso se requiere apoyo también de los sectores que están involucrados con estos temas. El conocimiento, la importancia del conocimiento, obviamente que viene de la mano de la academia, y una academia que debe evolucionar, Caterina, hacia la búsqueda de las carreras que realmente son aquellas que nos preparan para el presente y para el futuro. Y segundo, una gran inversión que se tiene que hacer en este proceso. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, aquí en A Tiempo con Casinelli. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Riviera Ultra HDTV. Encuéntralos en los principales supermercados y tiendas del país. Hotel Mar Azul, Global Trade Consulting, Halil Brokers S.A., Excellent, AXA, Maytaler & Zambrano Abogados, Fides Bureau, Soluciones Tributarias, Polo Ralph Lauren, Di Franco Hostería, vía El Triunfo Bucay, Hotel Wyndham, excelente confort y hospitalidad. Todo está en los detalles. Y Casinelli Abogados. Regresamos aquí en A Tiempo con Casinelli, con Caterina Costa Bonbúfal, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y además miembro de la Cámara Binacional Ecuatoriano-Italiana. Es un gusto también contar con la presencia de Caterina en ese importante gremio sobre el cual hablaremos en un programa más adelante de A Tiempo con Casinelli. Caterina, enfocábamos la cuarta revolución industrial. El Ecuador se caracteriza y está dentro de las estadísticas como el país de mayor cantidad de emprendimiento de la región. Ese es un tema que a mí siempre me ha sorprendido, pero las estadísticas lo dicen así. El emprendimiento es innovación. Si no hay innovación, si no se busca cambiar de las viejas prácticas para evolucionar, hay industrias que cierran. ¿Cuál es un poco la experiencia que tú tienes desde la Cámara, dentro de lo que ves, de que esto es real? Es decir, o cambias y de alguna manera te haces más afín a los tiempos que estás viviendo, o tienes el riesgo de desaparecer. Sí, yo creo que los industriales estamos siempre buscando esa innovación. Y esa innovación pues aplica a los procesos, a los productos, a los materiales. Es lo que nos gusta hacer. Es lo que cuando uno se despierta, uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué quiere mi cliente? ¿Ahora qué quiere mi cliente consumidor final o mi cliente industrial o agrícola, florícola, acuícola? Eso es lo que a nosotros nos gusta hacer. Y hay los riesgos pues, de la cuarta revolución industrial. Un ejemplo, hay la industria que provee ahorita la industria automotriz que está girando hacia los vehículos eléctricos. Entonces habrán piezas de los vehículos actuales que ya no se van a usar. Por ejemplo, los tubos de escape. Entonces, esa industria hoy tiene que trabajar idealmente con la academia. O sea, los carros eléctricos no tienen tubo de escape. No, entonces tienen que trabajar idealmente con la academia para saber o para planear estratégicamente en qué van a convertirse hacia futuro. Otro ejemplo, hablábamos en estos días del tema del petróleo. O sea, el petróleo ya casi que es una historia, porque las energías alternativas cada vez están siendo más económicas, la eólica, la solar, hay energías nuevas,
el petróleo de pronto será necesario 15, 20 años más. Y entonces, ¿qué van a hacer esas empresas? ¿Qué van a hacer las empresas que hoy dependen de esa actividad? Tienen que convertirse, porque el mundo necesita, por la cantidad de personas, carbón, ¿no? Exacto, y la cantidad de personas que vivimos en este planeta ya no nos va a permitir continuar con los esquemas como los hemos vivido hasta ahora. Todo tiene que cambiar hacia un mundo en donde en el 2050, que vamos a ser 9.000 millones de personas, podamos tener aquellos recursos que nos permitan continuar sosteniblemente en el tiempo. Veamos la última parte de nuestro programa. Vamos ahora a abordar las oportunidades. Dentro de las oportunidades, tú mencionaste también en una parte de esta entrevista el acuerdo comercial con la Unión Europea. El enfoque del acuerdo comercial es que el 100% de lo que producimos entra sin arancel prácticamente a la Unión Europea. De la Unión Europea nos viene maquinaria, nos viene tecnología, y eso es fundamental. Ha pasado un poco más de un año de la vigencia del acuerdo, casi año y medio. ¿Cuál es el impacto? Porque en materia, Caterina, en materia agrícola, se siente el impacto, más de 320 millones de dólares en incremento de exportaciones, en mi criterio sin hacer prácticamente casi nada, hacia la Unión Europea, marcan un aumento favorable en nuestras exportaciones. Pero ¿qué pasa en la industria con el acuerdo? Ya. Nosotros siempre cuando se negociaba el acuerdo y conversábamos con las autoridades, les decíamos, para nosotros el acuerdo tiene dos vías. Nosotros no pensamos solo en exportar, sino que pensamos en importar. Y las importaciones de Europa de bienes de capital ha crecido tremendamente. Algo que antes era un poco difícil. También existe alguna normativa técnica ecuatoriana que impedía ese flujo de una forma un poco más libre, y otra serie de normativas, salvaguardias, etcétera, que complicaban, ¿no? Pero nosotros lo vemos eso en dos vías. Hemos consultado cómo fue este proceso en países similares al nuestro, como lo es Colombia. Y lo que nos decían ellos, lo primero que va a crecer son frutas frescas, vegetales y productos probablemente provenientes de las áreas agrícolas o los sectores primarios, que es un poco lo que se ha dado ahorita. Seguidamente, lo que sucedió en Colombia, ¿qué creció? Plásticos, textiles, ya entró la industria. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Encadenándonos a los sectores tradicionales exportadores para poderles dar mayor valor agregado a los productos que ellos están exportando, y aprovechando las instituciones de financiamiento europeas. Por ejemplo, hay una institución italiana que se llama el SACE, y ellos tienen una visión muy interesante del comercio bilateral con Ecuador e Italia. Ellos dicen, nosotros podemos ayudarles a financiar maquinaria para procesar cacao, y ustedes nos devuelven ya un chocolate más elaborado a Europa que no se desarrolle acá. En el caso de otros productos industriales, compramos materia prima. Por ejemplo, hay empresas que están haciendo productos ya para la industria eólica que van de la mano de la balsa. Entonces, viene materia prima, pero ya tenemos un producto de balsa de mayor valor agregado que va a la industria eólica, que sale ya con componentes que son elaborados aquí en el país en fibra de vidrio. Entonces, son procesos. Yo creo que estamos en esta primera etapa. Hubiera sido ideal que esta primera etapa Ecuador la empiece cuando la empezaron Colombia y Perú, pero importantísimo, y agradezco de forma pública la gestión que usted hizo, porque eso era básico para el país. Y ahora yo creo que ya una vez consolidado el acuerdo, ya viene esa segunda etapa, como ha sucedido en nuestros países vecinos. Entonces, Caterina, asumir este compromiso, ¿no?, de hacer esta gran concertación para, despojándose un poco del tema gremial, ir a aportar, ahora sí, con objetividad, para que el país realmente le saque todo el beneficio que debe sacarle el acuerdo comercial con la Unión Europea. Y como yo siempre digo, ¿no?, 60% de nuestras exportaciones no petroleras al mundo están divididas casi en forma similar entre Estados Unidos y la Unión Europea. Si perdemos uno de esos mercados, solo nos queda exportar a Marte, y a Marte no se exporta el día de hoy, así que tenemos que precautelarlos.
Ha sido un programa para mí que lo he disfrutado enormemente. Sé que tenemos mucho por tratar. De más de 6 preguntas que tenía, no he abordado ni una, pero los otros temas que hemos tratado obviamente sé que son de enorme interés. Muchas gracias, Caterina. Gracias por la invitación. Por acompañarnos nosotros siempre a este programa, y muchas gracias a ustedes por compartir con nosotros aquí A Tiempo con Casinelli.